Bueno, ahora vamos a invitar a los 4 siguientes panelistas, por favor. Voy a invitar que se acerquen al estrado y que se ubiquen al doctor Abel Albino, a Andrea Goldin, a Florencia Salvareza y a Jason Beach. Los recibimos con un aplauso, por favor, a los 4. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Bueno, repito, para los oradores, recuerden que tenemos 10 minutos estrictos para cada uno. Y bueno, si les parece, ya comenzamos. Vamos a empezar con la doctora Goldin, ya que el doctor Albino tiene una presentación en PowerPoint que todavía no está. Andrea. Les pido por favor que... Okay. Hola, buenos días. Todos de acá, yo soy como un poco inquieta, no me gusta estar sentada demasiado, menos no cuando hablo. Bueno, yo trabajo en el laboratorio de neurociencia de la Universidad de Itela, de Departamento de CONICET, y en el laboratorio de inteligencia artificial aplicada del Departamento de Computación de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, el título del foro es Neurociencia y Educación, del mes de Neurociencia y Educación. La neurociencia estudia el funcionamiento de la mente y el cerebro y está íntimamente relacionada con la educación, porque aprender es literalmente modificar el cerebro. Estructuralmente, cuando uno aprende, uno modifica un poquitito su cerebro durante toda la vida. Venimos de fábrica con un plan que sugiere cómo va a formarse nuestro cerebro. Y después de ese plan, esa información genética interactúa con el ambiente, con el contexto, con todo lo que nos va pasando, y las experiencias van modificando ese cerebro. No voy a volverlos con gráficos, es simplemente de modo ilustrativo. Cada una de estas barras es algo que le pasó a un chico de 10 años a lo largo de su vida. Por ejemplo, si es una mujer, el ambiente de su familia, la calidad de su nivel inicial, y el alto de las barras indica cuán importante es cada uno de estos aspectos para explicar cómo a ese chico le va a ir en matemática a los 10 años. Entonces, solamente me voy a centrar en esta que es una de las más bajas y en esta que es la más alta. La más baja, o sea, la que menos explica de estas, cómo le va a ir a un chico en matemática a los 10 años, es su peso al nacer. No es que no es importante, es 0, pero es la más baja de esta tanda. La más alta, la que más explica de esta tanda, y en general una de las que más explica cómo le va a ir en matemática a un chico a los 10 años, es el nivel educativo de su madre. Y a esto iba antes, cuando decían, bueno, está determinada, la educación está determinada desde el vientre. No desde el vientre, pero sí desde el hogar. Sí, y el hogar no es solo el hogar donde el chico vive con su madre, su padre, su familia, las familias que sean, sino el hogar lo construimos entre todos. Lo vamos construyendo en toda la sociedad. ¿Podemos pasar? ¿Sí? Yo en particular voy a contarles un poquito de mi trabajo que tiene que ver con este contexto, con estas cosas que le van pasando a los chicos a lo largo de la vida, con estos nutrientes ambientales, digamos, que le van pasando a los chicos a lo largo de la vida y permiten modificar el cerebro. En particular me voy a centrar en lo que nosotros llamamos los ladrillos de la cognición. Y lo llamamos así porque son los ladrillos fundamentales que sientan las bases para formar, para generar una mente sana en un niño. Y una mente sana me refiero a la mente que cada niño pueda llegar a tener, con toda su potencialidad, que es diferente para cada uno. Estos ladrillos de la cognición, adquirir estos ladrillos de la cognición me refiero, por ejemplo, a la capacidad de pensar un objetivo y trazar un plan para llegar a ese objetivo. A la capacidad de, frente a un obstáculo que tenía mi objetivo, tenía mi caminito trazado para llegar a ese objetivo, estaba yendo hacia ahí y en el medio surge un obstáculo. La capacidad de tener la flexibilidad para modificar mi plan para lograr alcanzar
alcanzar ese objetivo. La capacidad de poder resistir tentaciones, la capacidad de poder frenar un impulso, pensar antes de actuar. Todas estas capacidades que nosotros llamamos ladrillos de la cognición son capacidades cognitivas esenciales, básicas, porque subyacen, están por debajo de absolutamente todo lo que ese niño vaya a hacer en el futuro. Desde tener una vida social más o menos normal, hasta aprender matemática en la escuela, hasta cualquier cosa que ese chico quiera hacer en el futuro. Y estos ladrillos, adquirirlos es una de las tareas más desafiantes, pero lo más interesante es que comienza en la primera infancia la adquisición de estos ladrillos, la adquisición de estas capacidades esenciales que van a permear todo lo que hagamos. Comienza en la primera infancia, pero continúa hasta la edad adulta. Esto es algo importante que quiero que se lleve. El mito de los 3 años. Por supuesto, lo que pasa en la primera infancia, lo que pasa en los primeros 3 años es fundamental, pero a los 3 años y día también sigue siendo fundamental. Lo que sigue pasando a esos chicos también sigue siendo fundamental. No tenemos que cortar en un cierto momento. Hay que estimular, hay que nutrir ambientalmente, alimentariamente y de todas las formas posibles a los chicos durante toda la vida. En ese contexto, nosotros, les voy a contar muy brevemente mi trabajo, uno de mis trabajos, para fortalecer estos ladrillos de la cognición, para fortalecer estas capacidades que permean todo lo que hacemos. Nosotros desarrollamos un software, una serie de juegos de computadora que se llama Matemarote, que lo que tiene interesante es que es libre, es de código abierto, está creciendo muchísimo, estamos desarrollando juegos nuevos, ahora les voy a contar algunos resultados que tuvimos ahora. Y en comparación con el software que hay disponible en el mercado en general, que no es gratuito además, bueno, está hecho con capital nacional, estamos liderando el proyecto desde acá, con grupos del exterior, pero lo más interesante es que está medido, que está avalado científicamente, digamos, por decirlo de alguna manera, está medido. Nosotros hacemos experimentos serios, hacemos experimentos como se hacen los experimentos en investigación para probar si algo sirve o algo no sirve, porque lo que nos interesa no es venderlo, lo que nos interesa es que sirva, entonces queremos probar si sirve. Voy a contar muy brevemente de qué se trata. Es un software que la próxima son juegos de computadora para niños de 4 a 8 años. La siguiente, 3 seguidas. Estas son simplemente dos más. Estas son pantallas de los juegos. La próxima. Lo que nosotros hacemos es ir a las escuelas, porque en las escuelas hay un montón de niños juntos y podemos hacer investigaciones. Estamos aprobados por comités de ética, todo lo que hacemos lo hacemos en coordinación con la comunidad educativa. Y lo que hacemos es dentro de cada aula, en particular los resultados que les voy a mostrar son niños de 6 años, primer grado. Dentro de cada aula, algunos niños son al azar puestos en un grupo que va a jugar. Algunos niños van a jugar a los juegos de Matemarote, los juegos estos que desarrollamos con conocimiento de cómo funciona la materia del cerebro, y otros niños dentro de la misma aula van a jugar a otros juegos que son igualmente motivantes, que a los chicos les dan las mismas ganas de jugar, pero que no estimulan esas capacidades cognitivas que nosotros consideramos esenciales. Son juegos más parecidos a muchos de los que se consiguen comercialmente. La próxima. Lo que nosotros hacemos para evaluar si esto sirve es hacerles un pretest antes de empezar a jugar y un post-test después de empezar a jugar. Lo que hacemos es evaluarlos siempre de manera lúdica, antes y después, y comparamos. Al principio, lo que uno espera es que al principio todos los chicos sean más o menos iguales en la evaluación y que después, si efectivamente los juegos de Matemarote funcionan, los chicos que jugaron a los juegos de Matemarote sean mejores que nosotros en alguna de las evaluaciones que estamos tomando. La próxima. Nosotros evaluamos un montón de aspectos que no les voy a contar ahora, que demuestran que Matemarote funciona, que Matemarote está entrenando las capacidades cognitivas esenciales en estos niños de 6 años, pero en particular lo que hicimos fue evaluar algo que a los chicos de la comunidad educativa les importe. Y decidimos mirar las notas puestas por sus docentes, los docentes que sabían que estábamos jugando con los niños, pero no sabían que había dos grupos, no sabían para qué estábamos jugando, simplemente sabían que estábamos jugando. Otra. En la ciudad de Buenos Aires esto fue
Esto fue realizado en escuelas, esto que les estoy contando fue realizado en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires el año lectivo se divide en 4 bimestres. Las notas se ponen al final de cada bimestre. La intervención, o sea, los chicos jugaron de 10 a 15 minutos por día, 2 veces por semana, durante 3 meses, entre el tercer y el cuarto bimestre. Y entonces, la próxima, nosotros decidimos considerar las notas del segundo bimestre como las notas de antes de la intervención y las notas del cuarto bimestre como las notas de después de la intervención para compararlas. Lo que esperábamos era ver si los chicos eran iguales antes en el segundo bimestre, las notas iban a ser similares, y si el juego realmente mejoraba en el cuarto bimestre, las notas iban a ser diferentes. En particular les voy a mostrar las notas de lengua y matemática que en primer grado se llevan el 80% del tiempo de enseñanza. Sí, siguiente. Lo que está es el promedio de las notas de lengua y matemática en azul para el grupo que jugó a los juegos más comerciales y para el negro para el grupo que jugó a los juegos de matemática en el segundo y en el cuarto bimestre, antes y después de la intervención. Lo que se ve es que en el cuarto bimestre suben las notas, pero son iguales. Lo que me faltó decirles es que hay una correlación importante entre la asistencia a clase y las notas. Niños que asisten más a clases tienen mejores notas desde el primer bimestre de primer grado, tienen mejores notas que niños que asisten menos a clases. Y entonces lo que nosotros hicimos fue dividir a nuestros chicos por la mediana de la asistencia a clases. Chicos que asisten mucho y chicos que asisten poco a clases. La siguiente. Y lo que encontramos es que este gráfico que les había mostrado es para los chicos de alta asistencia, los que asisten mucho. Los que asisten poco, vemos el efecto que estamos buscando. Los chicos del grupo que jugaron a los juegos de Matarote tienen mejores notas que los niños que jugaron a los juegos más comerciales. La próxima. Una más. Un paréntesis sociodemográfico es que estos chicos son niños de nivel socioeconómico bajo. Esto quiere decir que los padres tienen un nivel educativo muy bajo. Son chicos en riesgo. En particular, que un chico de primer grado vaya poco a la escuela, no es porque no quiere ir poco, no es porque no quiere ir a la escuela, sino es porque no lo llevan. Y si no lo llevan no es porque la familia no quiere llevarlo, sino porque por problemas sociales, familiares, económicos no puede llevarlos. Y esto es particularmente relevante en niveles socioeconómicos más bajos. La siguiente. Entonces, el hecho de que con simplemente una intervención de menos de 7 horas de juego total, donde los chicos se divierten, los niños que fueron menos a la escuela alcanzaron después de jugar las mismas notas equiparables a los niños que asisten más a la escuela, a niños que tuvieron más suerte en su vida. Es un resultado interesante. Entonces, la próxima, y con esto termino, yo trabajo con Mariano Sigman, con Matías López Rosenfeld y con Diego Slet, y lo que estamos haciendo es a través de un subsidio del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, mediante la Fundación Sadowski, desarrollar este software para que pueda usarse masivamente, aprovechando los sistemas masivos de conectividad de computadoras que se están dando en todos los países de nuestra región. Porque lo que queremos es que más chicos puedan acceder a una intervención de este estilo, que a través del juego entrena aspectos cognitivos que son tan esenciales que después les permiten a los chicos superarse, mejorar y alcanzar los niveles que llegan chicos que tuvieron mayor suerte en su vida. La próxima. Muchísimas gracias. Estamos trabajando. Los juegos los pueden ver en el sitio matemarote.com.ar, que en general no funciona en estos meses porque estamos trabajando, pero nos pueden seguir en Facebook, Matemarote OK, y ahí vamos a ir informando las novedades. Bueno, le damos la palabra al doctor Abel Albino. ¿Van a pasar? Bueno, yo soy médico de niños, así que vengo un poco a decirles lo que pasa antes de educar. Si ustedes no tienen cerebro, no van a poder educar. Así de simple. Yo no soy una persona de escritorio, soy una persona de terreno. Me meto en todos los ranchos y en todos las villas
villas y en todos los pobreríos, en toda la República Argentina. La conozco toda. He visto chicos durmiendo en un pozo en la tierra tapados con perro en Mendoza, la cuarta ciudad de la República Argentina. Por lo tanto, a mí no me cuenten que esa criatura, aunque tenga una genética excelente, tiene una epigenética pésima y por lo tanto no expresará jamás su potencial genético y jamás tendrá oportunidades. Ahora se modifica todo, hay ingreso irrestricto y egreso irrestricto, que me parece sorprendente. Pero bueno, vivo en sorpresa, tengo ya 67 años y vivo sorprendido prácticamente desde que nací. No puedo entender la razón de eso, que es curiosísimo. La primera, por favor. La segunda. Desnutrición genera la única debilidad mental que se puede prevenir y revertir, la única creada por el hombre. La próxima. Ahí tenemos esos ranchos. Mendoza, República Argentina, la cuarta ciudad de la Argentina. Meto la lapicera en el techo y se me llena la mano de bichucas. Rasco la pared con una virome y lleno medio frasco de bichucas. Y después leo en el diario que hemos comprado droga para combatir el Chaga, cuando lo que hay que hacer es erradicar el rancho y matar el bicho. O sea, yo no entiendo el mecanismo. No sé cuál es el plan. La verdad que no lo conozco. Próximo. Dijeron que atendía extranjeros un día y una sola raza. Para mí, la raza de los hijos de Dios, y un solo color, el color de los hijos de Dios, y una sola lengua, que es la que habla a la cabeza y al corazón sin ruido de palabras, y que dice que debemos amarnos los unos a los otros como nos amó, sin esto no camina. La próxima. Esto es un perro sarnoso, pulpiento. En este ambiente se crían los chicos, desnutrido, con la gacha, triste, ciego de un ojo. Cada vez que yo veo un perro de estas características, para mí es un signo patognomónico, se llama medicina, que quiere decir de cajón de sufrimiento infantil. Tengo anécdotas que les pararían los pelos a más de uno. La próxima. Esto es un baño. Por este agujero inmundo se nos van los $300 día cama que contribuyentes todos pagamos para recuperar a un niño una gastroenterocolitis en un hospital general. Yo no hago política, soy argentino, hasta la muerte. Soy nacido en Buenos Aires, no me importan los desaires con que me trate la suerte. Argentino hasta la muerte. Soy nacido en Buenos Aires. Le pido 1000 disculpas. No me meto en sectores. ¿Saben qué decía Ramón Carrillo, notable ministro de Salud de la República Argentina, el primero de hecho? Los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas, al lado del daño gigantesco que produce la falta de saneamiento ambiental. Con ustedes, señoras y señores, este pozo asqueroso que es baño en casi el 60% de la población de la República Argentina. Ustedes saben que no hay, el 60% de la población no tiene cloaca, les gusta el 57. Ustedes saben que el 40% de la población argentina no tiene agua, les gusta el 38, ya está. La próxima. Esto es un pizarrón de una escuela. Yo soy maestro normal nacional, amén de médico. Este es el pizarrón de una escuela de Corralitos a 8 kilómetros de capital de Mendoza, de kilómetros 0, Sarmiento y San Martín. El cólera avanza si hay sistema de salud eficiente, trabajo al pago, desocupación, nutrición, falta de agua potable. ¿Qué podemos hacer? Los chicos tienen todo. ¿Qué tal? El pizarrón es, la foto es buenísima, lo que es pésimo es el pizarrón. ¿Saben qué decía Sarmiento hace 150 años? No hay derecho que una persona no tenga agua en su casa.
¿Saben qué decía Sarmiento hace 150 años? No puede ser que una persona quede ciega después de las 6 de la tarde. Los invito a que me acompañen y visitemos ranchos después de las 6 de la tarde. Les puedo mostrar cómo viven. He visto prostitución, drogadicción, violaciones, incesto, degradación material y moral. ¿Tendrá esa criatura una epigenética que le posibilite una expresión genética adecuada? No, lo firmo yo, que llevo 22 años haciendo desnutrición y pobreza. Lo firmo. Soy miembro de los números de la Real Academia Española de Nutrición y soy miembro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. La próxima. Aquí tenemos dos chicos de 5 meses de edad, 2,7 kilos contra 6,300, 36 de cabeza contra 42. ¿Saben cuánto mide la cabeza de un chico cuando nace? 35 centímetros, el canal del parto. ¿Cuánto pesa su cerebro al nacer? 35 gramos, 6 monedas de peso. ¿Cuánto pesa el cerebro del niño cuando camina? 1 año y 2 meses. Yo soy pediatra hace 42 años. 1 año y 2 meses, 950 gramos, casi 1 kilo, 150 monedas de 1 peso. Y de adulto, 1,2 kilos. ¿Cómo? ¿Cuánto pesa al nacer? 35 gramos, 6 monedas de 1 peso. Al caminar, 950 gramos, 150 monedas de 1 peso. Y de adulto, 200 monedas de 1 peso, 1,2 kilos. Acá, cuando el chico camina, tiene el 80% del peso del cerebro que va a tener de adulto. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué aumenta el peso? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de la corteza, cada neurona emite hasta 15.000 cables. Si hay buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. El chico no es un automóvil que yo le lleno el tanque y funciona. El niño necesita una cucharita de leche y un beso. Y lo que necesita el niño, y necesitamos todos, es amor. Amor del cual nadie habla. Familia, patrimonio de la humanidad. ¿Dónde aprende un varón a ser varón si no es mirando a su padre? ¿Dónde aprende una mujer a ser mujer si no es mirando a su madre? ¿Dónde se aprende a respetar a un anciano si no se tuvo un abuelo? ¿A un bebito si no se tuvo un hermanito, un sobrinito? ¿O a un enfermo si no se vivió en este ámbito? Aquí se quedó la cabeza. Si crece 1 centímetro por mes el cráneo, en 5 meses tendría que tener 40, nace con 35, que es el canal del parto, tendría que tener 40, 1 centímetro por mes en el primer año. Tiene 36, ¿qué pasó? No, es Down, no es querida esta criatura. Y esta otra sí, tiene 42 de cabeza, tiene cabeza de 7 meses. El amor ha hecho la diferencia. La próxima. Esta es la neurona de un chico que murió en un accidente de auto de 2 años de edad, normal. Un árbol florido, la próxima. La neurona de un chico desnutrido, un terreno quemado. ¿Podré yo en este mundo globalizado y competitivo insertarme cuando tengo el 38% de la población debajo de la línea de pobreza? ¿El 28% le gusta? ¿El 30%? No. La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. La próxima. Esta es una transiluminación de cráneo. Vos apoyás una luz potente en la cabeza de un chico normal, una habitación oscura, difunde 1 centímetro y medio. Repetís la operación en la cabeza de un desnutrido y se enciende como un foco porque es pura agua. ¿Este chico irá a la escuela? No. Aprenden a sumar o a restar, nunca multiplicar o
dividir, nunca entenderá el teorema de Pitágoras y jamás irá a la universidad. Y con él nos quedamos todos. La próxima. Cuestión por enfermedad del primer hijo cuando nace el segundo. Empiezan a comer hidratos de carbono, desnutrición proteica. Las manchas del pecho son hipovitaminosis, la cola son micosis y las piernas gordas son edemas de bipedestación. Al no tener proteína, caminan como elefantitos, tardan 15 minutos en llegar a la esquina y en la escuela no entienden nada. La próxima. Marasmo. Aquí el otro no come proteína, este no come nada, empieza a comerse a sí mismo. Baja talla crónica. Doctor, ¿puede atender a este chico que está en la plaza viviendo debajo de un puente? Sí, cómo no. 1,25 m, lo mido, 9 años. Lo peso, 24 kilos, 8 años. ¿Qué edad tiene? 16. Es un desastre. Un desastre. ¿Dónde va a ir? A la cárcel. ¿Saben ustedes que el 80% de los presos en Buenos Aires no tienen la primaria completa? ¿Saben ustedes que el 80% de los grandes criminales de Mendoza han sido desnutridos de segundo y tercer grado? La próxima. Chicos felices. La próxima. Solución. La próxima. Centro de tratamiento de desnutrido. Este es el primer centro de tratamiento de desnutrido de la República Argentina. Y este es el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Hoy hemos hecho 64 centros en Argentina de prevención de desnutrición. Estamos en Argentina, Paraguay, Perú, Guatemala, México. Ahora estamos en Gambia con 2 centros, en Mozambique y vamos a abrir Congo y Kenia. La próxima. Bueno, distintos programas. La próxima. Un centro de prevención de nutrición infantil de 300 niños aporta un beneficio social neto de 900 a $1.000 niño. ¿Esto quién lo dice? Lo dice la Universidad de York en Gran Bretaña. Hicimos trabajo en Gran Bretaña, en Harvard, en Barcelona y en el FLENI de Escobar. La próxima. La atención integral de niños nutridos y la incorporación de la madre al cuidado es una estrategia sinergística. Este trabajo recibió el primer premio, el primer Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública en Barcelona del 2006. La próxima. Nuestra reciente visita a los centros Colina, Aranceta, estos son catedráticos de salud pública, pudimos comprobar sobre el terreno destacada la labor de todo el equipo de CONIN. Desde la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, nuestro homenaje. Los españoles vinieron a copiar esto y llevarlo al África. La próxima. Más de 18.000 personas se benefician directamente a través de los programas de CONIN. Desarrolla una estrategia de intervención de gran impacto sanitario porque potencia la familia. La próxima. Centro replicado en Paraguay, Perú, Guatemala, México, Mozambique y Gambia, África Ecuatorial. El programa desarrollado por CONIN Latinoamérica es una experiencia única e integral de promoción de la salud. La próxima. Se ha dado poco énfasis a programas integrales de intervención nutricional teniendo en cuenta factores sociales y psicoafectivos. La próxima. La desnutrición es un factor determinante en el retraso del desarrollo psicológico del niño. Esto es el FLENI de Escobar. Ya no es lo que dice Abel Albino. Porque dicen, no, doctor, no hay daño, por favor. ¿Cómo va a haber? Como es un país inculpable, nadie tiene culpa de nada. Entonces, nunca hay daño, no pasa nada. Vos lo matás a palo, lo violás, hacés la mil y una, el chico es un señorito. No, doctor, por favor. Bueno, ¿qué dice el FLENI de Escobar? La Fundación Latinoamericana de Enfermedades Neurológicas Infantiles. Que la desnutrición es un factor determinante de retraso del desarrollo psicológico del niño. Mientras más precoz e intensa sea, más evidente y severa serán las alteraciones. La próxima. Los niños expuestos a desnutrición crónica sufren disminución en su funcionamiento intelectual. ¿Qué tal? No es que repita porque le tiene bronca. No, parece que no. El 87% de la población evaluada, esto nos tendría que poner colorado a nosotros, pero ya no nos ponemos ni colorado. No sé qué nos pasa. El 87% de la población evaluada presentó alteraciones de la prueba de lenguaje. La próxima.
Las dificultades audiológicas y de percepción de estos niños podrían tener alta correlación con el bajo rendimiento escolar. ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les parece la conclusión de este trabajito? La próxima. Y miren esto, llegamos a la conclusión de que los daños sufridos en la infancia conducen a incapacidad permanente. ¿Quién lo dice? El Lancet de Gran Bretaña, la mejor revista de medicina del mundo, que después del trabajo nuestro en York se metieron en el tema. Conducen a incapacidad permanente y podrían afectar a la generación futura. Su prevención, centros de prevención, es una idea, una modalidad nuestra argentina, probablemente traerá consigo importantes beneficios para salud, educación y economía. Termino con esto, la próxima. Nuestros resultados sugieren fuertemente que la desnutrición lleva a discapacidad a largo plazo. Esto es una bomba mundial. Esta evidencia, ¿saben lo que es decir evidencia en medicina? Junto con los conocidos efectos a corto plazo de la nutrición es suficiente para dar prioridad a la prevención de la nutrición en Programa Nacional de Salud, Educación, Agendas Económicas de Países de Bajo y Mediano Ingreso. La próxima, ya no hay más, creo. Piececitos de niño, azulosos de frío. ¿Cómo os ven y no os cubren? ¡Dios mío! Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes. ¿Cómo pasan sin veros las gentes? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Albino y ahora le damos la palabra a Florencia Salvarezza. Buenos días. Voy a tratar en 10 minutos, después de estas dos presentaciones, de hacer una breve síntesis, más bien enunciar algunos puntos en los que creo que nosotros, los que nos dedicamos a neurociencias, podemos contribuir a la educación. Creo que pensar en neurociencias y educación, que por suerte en los últimos años es un tema que cada vez está más presente en los foros educativos y es como debe ser, es casi como pensar en ingeniería y física, ineludiblemente juntos. No podemos trabajar separados. Nosotros no debemos ir a las aulas a educar, ni los docentes son los que hacen neurociencia. Pero es un trabajo cooperativo, constante y sostenido. Ese es el cambio en la educación. Si logramos trabajar juntos, la educación va a ser distinta. Y tus hijos cuando terminen en el 2014 tendrán una educación sustancialmente distinta. La educación del siglo XXI tiene todavía las bases científicas de la ciencia del siglo XX. Está organizada, pensada y sustentada en los fundamentos de la psicología evolutiva del siglo XX. Del gran maestro que fue Piaget, que fue un genio y un precursor en su momento, pero ya no lo es. Después de esto vino la ciencia cognitiva, vinieron las neurociencias y un montón de avances que nos hacen repensar constantemente un montón de las cuestiones que se daban por sentadas. No es que no sirvan nada, pero tampoco es que eso es la ley absoluta. Y la ciencia contemporánea y la neurociencia lo que nos hace es desafiar constantemente nuestros paradigmas de pensamiento. El trabajo, como hablaba Andrea, en todo lo que es investigación en neurociencias es fundamental. Y yo creo que el rol de nosotros, de la gente que hace neurociencias en relación a la educación, tiene dos patas fundamentales que son juntas, pero muy distintas. Una es la investigación, todo el trabajo que presentaron, el trabajo que se está haciendo en Ditela y en otros montones de ámbitos, que tiene que ver con ver los procesos cerebrales, estudiar cómo es que se aprende. Se aprende con el cerebro, todo nos pasa por el cerebro. Y otro ámbito fundamental en el que yo estoy convencida que es donde vamos a poder hacer el cambio a más corto plazo es la capacitación docente. Los docentes están formados en otra época. Aún los docentes que se forman ahora están formados con conceptos antiguos. No saben de neurociencias. Y uno no puede ir y decirle al docente cómo no sabe de neurociencias si no le enseñamos. Todavía los docentes tienen ideas del siglo XX
respecto del desarrollo del lenguaje. Tienen ideas del siglo XX respecto de la memoria y la atención, del rol de las emociones. Hemos cambiado, sabemos mucho más. Eso tenemos que pasarlo a la formación docente, porque eso es lo que nos dice cómo se aprende. Y hay ejemplos enormes de esto. Por ejemplo, para citar uno solo, el desarrollo del lenguaje en el momento del ingreso a primer grado es uno de los factores más importantes para tener en cuenta para saber cómo va a ser el proceso de alfabetización y, por tanto, de desarrollo escolar de ese niño. Fundamental. ¿Por qué? Porque los trastornos de la lectura dan cuenta de alrededor del 10% de los trastornos del aprendizaje. El 10% de la población escolar tiene dificultades lectoras. Podemos operar en inicial con estos chicos. Podemos operar en primer grado con estos chicos. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Formar a los docentes. ¿Deben ser diagnosticadores? No. ¿Deben ser profesionales de la salud? No. Deben saber mirar, además, a sus chicos de otra forma. Deben saber solamente pedir asesoramiento y ayuda. Deben saber qué tipo de tareas se puede agregar, qué tipo de cosas sirven, y no tener miedo a ciertos conceptos, como por ejemplo la repetición como una estrategia escolar. No va en contra de la creatividad. Uno puede repetir y además ser creativo, y así estar promoviendo aprendizajes sostenidos y sustentables. Por tanto, el rol de la educación es un rol único. Este es el momento de hacerlo. Hay encuentros constantemente en toda Latinoamérica, como dijeron, en Perú, en México, ahora en Monterrey, sobre educación. Todos es sobre neurociencias y educación. Pero en todos siempre hay dos factores fundamentales. Uno, la investigación y mucha atención en cómo pasa la investigación al aula, porque en los últimos 10 años se llenó de programas, entre comillas, de neuroeducación efectivos en el aula que no son efectivos. No le van a hacer mal a nadie, pero invertimos plata y tiempo en proyectos y en programas que no tienen evidencia científica real de aprendizaje. Es un poco lo que contaba Andrea. Una cosa es el laboratorio y las ratas, otra cosa son los chicos en el aula. Necesito la investigación y después probarla. Entonces, por un lado está la investigación y los programas que llegan, lo que se llaman los neuromitos. Muchísima atención a esto. Pero por otro lado, y sobre todas las cosas, el gran cambio es la jerarquización y el trabajo docente. Si nosotros le enseñamos a los docentes cómo es que los niños aprenden, los chicos van a aprender mejor. Si nosotros les enseñamos cómo es el proceso de alfabetización basado en el lenguaje, van a aprender mejor. Y si nosotros, además de repensar modelos distintos de cálculo y de cómo enseñar matemáticas distintos, descomponemos, no descomponemos, francés para arriba, para abajo, pensamos qué implica esto para el sistema cognitivo. Y si aquellos modelos, como algunos que tienen los chicos que recordar un montón de cosas, son viables para el sistema cognitivo de un chico de 6 y 7 años, cuyas funciones ejecutivas y memoria operativa es mucho más cortita, porque está en pleno desarrollo. Por tanto, para cerrar y no avanzar más en los 10 minutos, es el trabajo nuestro bajar la investigación a la formación docente y bajar la ciencia a la formación docente. Y es el trabajo de todos juntos hacer de eso programas y modificaciones en políticas educativas, en estrategias de aula, sustentadas en el conocimiento científico. Eso es lo que va a cambiar la educación y la sociedad. Gracias. De una educación en el siglo XXI que está basada en las bases científicas del siglo XX es absolutamente fundamental. Necesitamos mucha investigación para repensar lo que hacemos en el sistema educativo y en cada una de las escuelas, y creo que para eso tenemos algunos problemas en el contexto argentino. Creo que la investigación en educación es poca, no es, digamos, tampoco es nula, pero es poca. Está poco organizada en islas que están poco conectadas, no hay un journal, una revista en la cual uno pueda
ir a encontrarse con todo lo que hay, no hay una asociación de investigación en educación, un congreso, está muy poco organizada y un problema muy grave es que no es valorada tampoco por el propio sistema. Hay como un divorcio entre tanto gente que está en los ministerios de educación como los propios docentes que muchas veces no valoran lo que les provee la investigación, lo cual tal vez tenga que ver con que la investigación que se hace tampoco provea el tipo de información que ellos, no son los únicos culpables, hay de los dos lados. Y en ese sentido creo que el otro gran problema que tenemos es que hay poca investigación aplicada a los problemas de enseñanza y aprendizaje. Por suerte está habiendo más, pero es poco. Con respecto, me gustó mucho también el concepto que planteaba Andrea, además del proyecto que realmente parece muy interesante sobre este concepto de nutrición ambiental y esta idea de... aclaro de vuelta, yo no soy un experto en neurociencias, así que hablo simplemente de lo que me surge, de haber leído algo, pero este tema de cómo la nutrición ambiental afecta al cerebro, al desarrollo del cerebro a lo largo de toda la vida y cómo a través de esta intervención y seguramente otras que se pueden hacer, de alguna manera compensa algunas de las diferencias previas que traen los alumnos. Y después, bueno, por supuesto la presentación del doctor Albino, que no tengo capacidad de retomarla toda, pero me quedé obviamente muy impactante con todo lo que muestra y la pena que da y ver esas situaciones, pero sobre todo creo que este mensaje tan importante que nos da con su manera de decir, bueno, no nos quedemos con que nos dé pena, hagamos algo al respecto. Pero además, el doctor Albino mencionó varias veces, obviamente desde su posición como médico nutricionista, el tema de cómo la desnutrición infantil afecta y parecería que está muy vinculada con la criminalidad, y esto de que jamás un chico va a obtener igualdad de oportunidades. Y de vuelta, desde mi ignorancia del tema, me parece que hay como una cierta contradicción entre la nutrición ambiental y el jamás va a tener... que seguramente jamás va a poder mejorar ese chico, y entonces aprovecho y me gustaría preguntarles, tanto al doctor Albino como a Adriano, cómo los que no sabemos tanto de neurociencias o de medicina podemos pensar ese problema, hasta qué punto me imagino que un chico jamás va a poder llegar a desarrollar todo su potencial, pero tampoco es que no se pueda hacer nada con él ahora. Me gustaría preguntarles cómo ven esa cuestión. La primavera del sistema nervioso central es el primer año de vida. El primer año de vida, puedo decirle yo como un viejo pediatra que soy, marca la suerte de ese sistema nervioso central y por ende de ese individuo, de ese pueblo, de esa nación. Decíamos que el cerebro es el órgano que más rápidamente crece, aumenta su peso de una manera sorprendente, fantástica. De 35 gramos se va, dijimos, a 900 gramos cuando el chico camina. Es el 80% del peso del cerebro del adulto que lo tiene el niño en el primer año de edad. De adulto, de casi 1 kilo se va a 1,2 kilos, nada más. O sea, es muy poco lo que crece. De 6 monedas de 1 peso a 150, de 150 a 200. O sea que el gran crecimiento lo tiene en el primer año de vida. Bueno, ¿por qué? Porque ese cerebro se cablea. Se cablea con 50% de alimentación y 50% de estimulación. Una cucharita de leche y un beso. Si yo no lo beso, no le aprieto el cochete, no le cuento del payaso Plin Plin que se pinchó la nariz, no le hago hacer tortitas, que parece una estupidez, pero no es una estupidez. Si yo no le doy el estímulo frecuente, amoroso y repetido que el niño necesita imperiosamente, no exacerbo su curiosidad, no estimulo su imaginación, no lo engancho con la vida. En el primer año, la expresión de ese crecimiento interno se manifiesta como crecimiento del cráneo 1 centímetro por mes. 12 meses, 12 centímetros, 35, 47. Nunca más pasa eso. En el primer año crece 12 centímetros, sí señor, y en el segundo año 2 centímetros. 1 centímetro en el primer semestre en el que se cierra la fontanela anterior y el cráneo pasa a ser una unidad sellada,
y con el motor apagado 1 centímetro más y se acabó. Lo hecho está. Después de la primavera vendrá el verano, el otoño y el invierno, pero nunca más tendrá primaveras. Si yo quiero maniobrar, tengo que ir antes. Si yo quiero accionar, tengo que ir antes. Embarazo y primer año. Esos son los 1000 días famosos. Si hacemos el embarazo, que son 270 días, 290 días, más los 365, más los 6 meses del segundo año. Y se acabó. No hay posibilidad de accionar. Yo creo que sentí un poco por la parte de debate. Por supuesto que si un niño fue malnutrido durante el embarazo y fue malnutrido durante el primer año de vida y continúa siendo malnutrido, ese niño cada vez pierde más oportunidades. Cada momento de malnutrición o desnutrición implica perder posibilidades, perder oportunidades, por supuesto. Pero la verdad es que hay estudios que muestran, por suerte para nosotros que estamos acá hablando de educación, porque si uno es como si uno plantea que no hay nada por hacer, que ya no se puede hacer nada después del primer año de vida, nos vamos todos a casa. Por suerte hay cosas que sí se pueden hacer. ¿No sería lo ideal? No, por supuesto, lo ideal sería que hubiera políticas estatales, públicas, para todos, que realmente igualen oportunidades en todo sentido, en el sentido de la salud, de la alimentación, del amor, del cuidado, de la estimulación en general. Pero la realidad es que eso no es así. Entonces, mientras por un lado está buenísimo que luchemos para que eso sea así, por otro tenemos que hacer algo con los chicos que ya pasaron ese año. Yo puedo contar 2 experiencias que conozco, las cuento muy brevemente, si alguien tiene ganas después charlamos y les cuento un poco más. En Rumania hubo un régimen que planteó en los años 70 que era necesario, para poder crecer como nación era necesario tener mucha mano de obra, era necesario tener mucha población. Y entonces prohibió los métodos anticonceptivos, penalizó mucho el aborto y empezó a, digamos, de algún modo obligar a la gente a tener más hijos. La gente empezó a tener más hijos y no podía criarlos, entonces los empezó a abandonar. Arriba de 5 hijos por familia. Empezó a haber. Desde el Estado, como se estaba promoviendo eso, una política de Estado, se pusieron orfanatos para contener a todos esos niños, porque el objetivo era que esos niños crecieran y formaran una masa crítica de trabajo para sacar el país adelante. Alrededor del 90, ese régimen cayó y científicos de distintas partes del mundo fueron convocados para estudiar qué era lo que estaba pasando en estos orfanatos. En estos orfanatos básicamente había una superpoblación de niños y gente poco calificada para cuidarlos. Los chicos tenían la alimentación necesaria, muchos estaban malnutridos, pero en general tenían la alimentación necesaria, lo que no tenían era nada de agua, era lo que estaba planteando. Eran alimentados, había 1 o 2 cuidadoras cada 20 niños, eran niños bebés, de bebés a 5 años. Les daban la mamadera desde afuera de la cuna, no entraban en contacto nunca con los niños estaban todo el tiempo dentro de las cunas. Lo que empezaron a encontrar estos científicos es que efectivamente esos chicos tenían déficits de todo tipo cognitivos. Tenían un montón de problemas para aprender, para entender, para comunicarse, para relacionarse. Pero lo otro interesante que sucedió es que esto fue como un boom mundial en algún momento y se empezaron a adoptar, las distintas partes del mundo empezaron a adoptar a esos huérfanos humanos. Había más de 30.000 niños fueron adoptados. Y los científicos empezaron a estudiar qué pasaba con esos niños que eran adoptados. ¿Qué pasaba? Y básicamente lo que encontraron es que si los niños eran adoptados hasta el segundo año de vida, o sea, ni durante el embarazo, ni durante los primeros 2 años de vida habían tenido suficiente amor, si bien sí habían estado más o menos bien nutridos. Hasta el segundo año de vida, cuando eran adoptados, si los evaluaban un año después, esos niños habían aumentado el perímetro, digamos, habían mejorado su desarrollo, habían aumentado el perímetro encefálico, pero además, lo más interesante es que habían mejorado en todas las pruebas cognitivas que les medían y habían mejorado al punto de los niños
normales de esa población, de la población en la cual fueron adoptados. Hasta el segundo año de vida en que los adoptaban, a pesar de que habían tenido todos esos problemas durante el embarazo y durante los primeros 2 años de vida, parte de estos 30.000 niños mejoraban en sus funciones cognitivas. Y estas mejoras seguían existiendo, aunque menos, hasta cuando los adoptaban hasta el 5.º año de vida. O sea, si agarraban a un niño de 5 años, que había pasado sus 5 años en ese orfanato, si lo adoptaba una familia normal, ese niño mejoraba sus funciones cognitivas en comparación con los niños que habían quedado en el orfanato, pero nunca llegaba, cuando lo adoptaban a los 5 años, nunca llegaba a los valores de los otros niños de la comunidad. Y hay otro estudio también en Jamaica con cientos de miles de niños, en los cuales durante los 2 primeros años de vida se les dio, hubo distintos grupos de niños. Algunos niños, en Jamaica y en general en todos los países de nuestra región, hay trastornos en el crecimiento, trastornos que se evidencian en niños más pequeños, como mostraba el señor. Por problemas nutricionales y por distintas enfermedades durante el embarazo y en los primeros meses de vida, los niños tienen menor tamaño. Y el problema no es que sean más bajitos, sino el problema es que eso correlaciona con un montón de déficits cognitivos que tienen los niños. Lo que hicieron en Jamaica, un estudio de una niña que se llama Susan McGregor, que es lindísimo, lo que hizo fue agarrar una cantidad importante de niños con estos trastornos en el desarrollo y dividirlos en 4 grupos. A un grupo de niños les dieron durante sus primeros 2 años de vida alimentación, toda la nutrición que pudieran, pero no les dieron nada. A otro grupo, durante sus primeros 2 años de vida les dieron estimulación cognitiva. O sea, iba una hora por semana un psicopedagogo y trabajaba con el niño y trabajaba con la familia para fortalecer los vínculos. Entonces teníamos un grupo con alimentación solamente, un grupo solo con estimulación, un grupo al que les dieron las 2 cosas durante el primer año de vida, nutrición y estimulación cognitiva, y un grupo al que no hizo nada, que lo dejó así como venía desarrollándose. Y los compararon hasta los 18 años. Y lo que encontraron es que el grupo que se alimentó, es que los 3 grupos, el grupo que recibió la alimentación y la estimulación cognitiva, el que recibió solo la alimentación y el que recibió solo la estimulación, después de los 2 años de vida tenían niveles casi iguales, bastante cercanos a niveles de mediciones cognitivas, de cómo funcionaba su mente y su pensamiento. Tenían niveles casi cercanos, casi iguales a los niños normales, a los niños que no habían tenido trastornos ni durante los primeros meses de vida ni durante el embarazo. Pero si seguían a esos niños en el tiempo, los niños que solamente habían recibido la alimentación, empezaban a disminuir su desempeño, empezaba a disminuir su desempeño cognitivo. Nunca llegaba a los niveles que hubiera tenido si nunca se hubiera nutrido bien, pero sí empezaba a bajar ese nivel. Mientras que los niños que tuvieron estimulación, al igual que los niños que tuvieron estimulación y nutrición, mejoraban en esos aspectos, tampoco, de vuelta, nunca llegaban a los niveles normales, digamos, de esa población, pero mejoraban muchísimo. Y lo más interesante es que lo siguieron hasta los 17, 18 años y encontraron eso, pero además encontraron que los niños estimulados tenían menos deserción escolar y tenían una deserción, un índice de repitencia y una deserción escolar exactamente igual al de la población normal. Y esto es interesante porque más allá de todas las críticas que tenemos para el sistema educativo, todos estamos acá porque creemos que una parte importante del cambio se puede hacer desde el sistema educativo, porque la escuela cumple un montón de funciones, no solamente la de educar formalmente. Bueno, muchas gracias a ambos por las respuestas y que la verdad que complejizan el tema y bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo para eso. Vamos a tomar solo un par de preguntas para la doctora Salvareza y terminamos porque ya no nos queda tiempo. Básicamente, 2 preguntas. Una, ¿qué relación hay entre el aprendizaje motriz y la neurociencia? Y por otro lado, hay varias preguntas acerca de si se están haciendo algunos trabajos en formación docente con los institutos o en términos de formación continua para los docentes. No sé, Florencia, si en 2 minutos podés contestar estas 2 cosas. Tratemos. A ver, respecto de formación, hay un montón de entidades, Vitela, San Andrés, INECO, fundaciones, distintos institutos que están cada vez más trabajando en capacitación docente. La realidad es que esto
debe dejar de ser desperdigado en institutos privados y debería pasar a formar parte de la capacitación docente de todos los docentes de la República Argentina. Para eso sirven estos foros y así tenemos que empezar, pero tiene que entrar a las provincias, tiene que entrar al Estado, tiene que formar parte de lo que hagan los ministerios y los gobiernos. No puede quedar en manos privadas de quienes puedan ir, porque de vuelta lo que vamos a hacer es un sistema educativo que cada vez va a seguir teniendo brechas enormes entre los que se formaron y tienen docentes formados y los que no. Así que en este sentido hay cada vez más, todavía es poco, pero hay que seguir en esto y de vuelta hay que seguir con cuidado en esto de los neuromitos también. Tiene que ser formación, no tiene que ser formación súper específica y compleja, hay que partir de las bases. Los docentes tienen que saber las bases: memoria, lenguaje, atención, funciones ejecutivas, emociones, qué es el cerebro, qué es la plasticidad. Pocas cosas básicas, no se necesita un año de formación docente, se necesita una buena formación docente básica para empezar y vamos a poder hacer muchísimas cosas. Eso tratando de responder muy brevemente a la primera. Respecto del aprendizaje motriz, creo que ahí vale la pena, después si quieren cuando salimos, la persona que preguntó, es la primera pregunta sería ¿qué es el aprendizaje motriz? Si tiene que ver la neurociencia, que tiene que ver con el estudio del cerebro, tendría que tener injerencia en todos los procesos mediados por el cerebro, todo. Algunos hacen motor, otros hacen lenguaje, otros hacen memoria, pero básicamente todo. Ahora, si por aprendizaje motriz tiene que ver con el dibujo de la letra, por ejemplo, esa es una discusión muy interesante que debemos darnos. Lo manuscrito se está perdiendo, lo cual no quiere decir que esté ni bien ni mal, es un hecho de la realidad. Como cuando apareció la televisión se leía menos, eso no nos hizo menos inteligentes, ni menos lectores, ni nos cambió el cerebro. Existe la computadora y los chicos cada vez más, nosotros, los adultos, todos, que yo tenga acá un papel manuscrito, mis hijas esta mañana me miraban y no lo podían creer, que yo no saliera de mi casa con el pendrive, el laptop o el iPad, algo tecnológico. Entonces, me parece que vale la pena pensar en relación a las cuestiones de la disgrafía, el dibujo de la letra, si esto es un aprendizaje motor, si sirve, si no sirve, la injerencia que tiene. El buen desarrollo de la escolaridad no tiene que ver con el buen dibujo de la letra. Entonces me parece que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Uno puede tener una letra horrible y que le vaya muy bien, puede tener una letra divina y que le vaya muy mal. Así que no son cosas que van juntas. Si hay alguna relación, sí, seguramente sí. Bueno, muchísimas gracias, la verdad muchísimas gracias a todos los expositores por haber tratado temas tan complejos en tan poco tiempo y creo que a todos nos dejan pensando y con muchas preguntas y creo que ese es el valor de estos foros. Así que bueno, muchísimas gracias y seguimos con el siguiente panel.